Hasta ahora, las ONGs han contabilizado cerca de 1.500 detenciones registradas en el país. A casi un mes, esta cifra sigue en aumento. Hasta el momento, pues, a muy pocos se les ha permitido el acceso a la defensa privada. Hoy se encuentra con nosotros el abogado Joel García para presentarnos un balance de estos casos. Bienvenido, Joel. Gracias por estar aquí. Placer estar de nuevo con ustedes y, bueno, a la orden para sus preguntas. Sí, Joel, para poner un poco en contexto a la audiencia, porque estas cifras van evolucionando con el pasar de los días, lamentablemente, ¿cuál es el reporte que ustedes tienen de personas detenidas y, sobre todo, cuál es el estado? Sí, las organizaciones no gubernamentales, que quienes van a ser ahora víctimas de regulación, de centro de regulación, y quizás de sanciones y de eliminación, llevan un registro ya superando 1.500 personas. El gobierno venezolano ha dicho que son más de 2.000. Están construyendo 2 cárceles precisamente para albergar esa cantidad de personas. Yo creo que en cifras negras debemos superar a las 2.000 personas porque a diario están deteniendo a muchos que sabemos a través de redes sociales y otros que no se atreven a denunciar. Sin embargo, esto va creciendo exponencialmente. Todos los días hay más persecución. Cada día vemos cómo los funcionarios detienen a cualquier persona por conseguirle algo en su teléfono. Y aquí vale la pena aclarar que el teléfono celular es un instrumento muy privado y para que un funcionario tenga acceso a él debería de contar con una orden judicial emitida por un tribunal, porque la Constitución nos protege esa información que está allí, que es nuestra. Sin embargo, el desconocimiento y el abuso de autoridad y en el estado que nos encontramos en este momento, en el que el funcionario no tiene quien le ponga costo, porque un fiscal del Ministerio Público debería saber cuándo estamos en presencia de una detención arbitraria o no, pero sin embargo el fiscal también avala este tipo de actuación y peor aún, el juez de control también lo ratifica. Entonces, esta violencia que se ha desatado contra los venezolanos disidentes, porque en Venezuela se está imponiendo una narrativa, se está imponiendo una verdad, y todo aquel que contradiga esa verdad puede ser víctima de persecución. Y esa es la situación ahorita. Más de 2.000 presos, sabemos la cantidad de fallecidos que son más de 20, muchas mujeres, adolescentes y adultos. Esa es la gran cantidad. Y estas personas no han tenido el derecho mínimo que tiene que tener una persona detenida, que es a defenderse. Tampoco se han comunicado con sus familiares, los familiares tampoco, en muchos casos, no la han podido ni siquiera visitar. Es decir, estas personas están en un depósito de personas, no sabemos en calidad de qué, porque es difícil hablar de un proceso judicial cuando no se les garantiza a ese judicializado que pueda ejercer los derechos que tiene constitucional y procesalmente. Tú nos has dicho en anteriores oportunidades que hay rasgos o detenciones que han sido consideradas como además selectivas. ¿De qué sirve el conocimiento de la ley cuando no hay quien la aplique en función de brindar garantía a que se respeten los derechos humanos? Sí, ahí es donde radica el problema. No es cuestión de leyes. En Venezuela podemos llenar el poliedro de Caracas con las leyes que tenemos. No es que nuestra Constitución no nos garantice esos derechos. El problema es de los operadores de justicia. El problema es que no tenemos institucionalidad que pueda ponerle un coto a esto. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo, que es el ente llamado a tratar de controlar y supervisar el cumplimiento de los derechos humanos? ¿Dónde está la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público? Ya vemos cómo actúa el Ministerio Público, cómo a priori juzga y prejuzga a las personas, cómo sin investigar ya las imputan los delitos y le atribuye responsabilidades. ¿Dónde están los jueces de control? Los jueces llamados jueces de garantía. Están llamados a que se respeten todas las garantías que tiene una persona durante el proceso. No habiendo institucionalidad, estamos a merced del poder, porque en Venezuela lamentablemente no tenemos quien nos proteja. Por eso es que tenemos que acudir generalmente a las instancias internacionales como para hacer el expediente fuera, es de alguna manera llevar esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y por supuesto a la Corte Penal Internacional.
Joel, ¿qué se sabe de los dirigentes políticos detenidos, por ejemplo, casos emblemáticos como el de Freddy Superlano o Williams Dávila? ¿Tienes información acerca de dónde están y en qué estado se encuentran? Sí, fíjense que en el caso de Freddy Superlano pudimos conocer por unas declaraciones del fiscal general de la República, cuando se refirió de que Superlano estaba colaborando y de que entendió. En el caso de Roland Carreño no se ha pronunciado ningún vocero del gobierno ni de la fiscalía. Sin embargo, acompañando a la señora Aurora de Superlano a las instalaciones del Código Civil, un funcionario allí en las puertas nos dijo que allí se encontraba Superlano y se encontraba también Roland Carreño. Al igual que pudimos conocer de Dávila, de William Dávila, que no sabíamos dónde estaba y de repente aparece en centro de salud padeciendo una patología y que se encuentra hospitalizado todavía a causa de ello, de la patología que presenta. Pero oficialmente informaciones no hay. No nos han dicho ni siquiera cuáles son los delitos que se le atribuyen, cuáles son los motivos, las circunstancias que dieron lugar a su aprehensión. Es decir, ellos están detenidos, sabemos que están detenidos, pero las causas, los motivos, las razones, no las desconocemos. ¿Tienen acceso a la defensa? No. ¿Tienen acceso a sus familiares? No. Entonces, la situación de ellos, al igual que todos los demás detenidos, de incertidumbre, de opacidad. Por eso es que a mí me cuesta llamar esto que es un proceso judicial, porque si fuese un proceso judicial, en mi caso yo me hubiese podido nombrar como defensor de, por ejemplo, de Roland Carreño, de Superlano, de William Dávila, personas familiares que han solicitado que les ayuden en la defensa de estas personas, pero eso no ha sido posible. Igualmente la gran cantidad de personas que han sido detenidas que han solicitado en mis servicios para que les asesore en este transitar, en este trago amargo que están pasando, y no es posible porque no se accede a los tribunales, no se accede a la investigación, no se accede a la defensa. Entonces, ¿podemos llamar esto que estamos en procesos judiciales? Por supuesto que no. Sí, hemos visto también la actualización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, quien informó que hay hasta ahora 6 periodistas detenidos, entre ellos, pues el caso más reciente, el de la joven periodista de La Patilla. ¿Se sabe algo acerca de estas detenciones? No, es que todos están en la misma condición. Ya tenemos periodistas, tenemos abogados, tenemos dirigentes políticos, ciudadanos comunes, adolescentes, mujeres. Es decir, todos están en la misma situación. ¿Y cuál es la misma situación? De que a todos les atribuyen, porque basta ver las declaraciones de la Fiscalía del Ministerio Público, a todos les atribuyen delitos de terrorismo, de instigación al odio, de asociación para delinquir, de conspiración, traición a la patria. Es decir, todo el que sea capturado en este contexto, bien abusando del poder de la autoridad policial o del Ministerio Público, entra en ese saco de incertidumbre, entra en ese saco donde le van a imputar delitos que ni siquiera saben ellos cómo se materializa ese delito, pero ahí van a estar. Entonces, el problema está de que no tienen personas que le puedan coadyuvar a desvirtuar esa presunción que tiene el Ministerio Público hacia ellos. En el caso, vamos a hablar de los casos emblemáticos, Superlano tiene más de 20 días, 22 días por aproximadamente detenido. Son días que van transcurriendo de los 45 días que el Código establece para la investigación. Y en esos 22 días no se ha promovido, no se ha solicitado ni una sola diligencia de investigación que pueda desvirtuar, ¿verdad? O la pretensión del Ministerio Público. ¿Por qué? Pues lamentablemente, y aquí hay que ser muy claro, ellos están asistidos por defensores públicos, pero defensores públicos que por más ganas que tengan de cumplir con su labor, les tienen prohibido a ellos, porque el defensor público ha hablado con ustedes y me dice, y me han amenazado de que si hago tal o cual actividad, puedo ser destituido incluso preso. Entonces, esas personas están en estado de indefensión, esas personas, y lo que le atribuyan, así va a ser, porque no tienen oportunidad de defender. Claro.
¿Qué se ha sabido hasta ahora? Sabemos que la información ha sido muy poca, pero ¿qué se sabe sobre los más de 100 adolescentes que han sido detenidos? Veíamos a muchos de sus familiares diciendo, bueno, ellos no tienen idea ni siquiera de lo que significa la palabra terrorista, y decías que ha sido bastante preocupante el hecho de que se les está acusando de terrorismo y que de paso tampoco tengan derecho a una defensa privada. Sí, en el caso de los adolescentes es peor todavía, porque la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes ha sido cuidadosa en ese sentido de que los adolescentes que cometen de alguna manera un hecho punible tienen que ser tratados de forma diferenciada de los adultos. Sí. Los adolescentes, de hecho, sus procesos tienen un carácter educativo más allá que represivo. En sus procesos se les permite la participación de sus padres o representantes, y en este caso no se ha permitido ni siquiera que los padres tengan acceso a ellos para visitarlos personalmente. Entonces, esto es una violación muy grave, ¿verdad? No solamente de los derechos humanos, sino el tratamiento que se debe dar diferenciado a los adolescentes. Los adolescentes esto les puede marcar la vida, y marcarle la vida de una manera muy negativa, porque están siendo ni siquiera procesados, porque este problema es que cuesta mucho para mí decir que es un proceso judicial cuando no se permita. Un proceso judicial está conformado de dos partes, quien acusa y quien se defiende, pero aquí tenemos una sola parte que se acusa, y tenemos un árbitro imparcial que debería velar por el cumplimiento de las garantías y decidir conforme a lo que está en derecho, pero ese árbitro también está comprometido con esta acusación. Entonces no hay imparcialidad, no hay proceso, no hay justicia, y lo que le están generando, en el caso de los adolescentes, son unos traumas que a la larga la van a pagar. Claro, se ha denunciado también que los familiares de personas detenidas han sido víctimas de estafas. Quisiera que profundizáramos un poco en las denuncias. Bueno, presuntamente, según las personas que hemos tenido aquí en el programa, nos han hecho esa denuncia. Quisiera que profundizáramos en esto y saber si se ha intensificado o se ha expandido la manera de persecución contra opositores. Sí, yo he recibido informaciones directamente de personas que han sido víctimas de estas extorsiones. He recibido llamadas de familiares que indican que a una persona, un miembro de su familia, lo tienen detenido en el policía, que le dicen que, bueno, que no han elaborado acta alguna, pero que él tenía en su WhatsApp una foto, tenía en su estado una foto, tenía un video X, y que si acceden a pagar una cierta cantidad de dinero, bueno, no lo pasan a la orden de fiscalía. Y así lo han mantenido por días a varias personas, pero esa persona no se atreven a ir a denunciar a ninguna parte por temor. Es terrible lo que está viviendo el venezolano, de que no confía en su policía, no confía en el Ministerio Público, no confía en la Defensoría del Pueblo, está a merced de estos funcionarios inescrupulosos. No voy a hacer este sesgo cognitivo de que son todos, no, pero hay un gran grupo que se está dedicando a ello. Y porque así lo he recibido informaciones directas de familiares, de que muchos de ellos han tenido que acceder a pagar una cierta cantidad de dinero para que no los pasen a la orden de fiscalía. Fíjense, la Constitución establece que una persona que es aprendida tiene que ser presentada en el tribunal en 48 horas. Muchas personas se ve días que tienen preso y esperando negociándolo. ¿Y qué pasa si no acceden al pago? Bueno, lo van a poner a la fiscalía, y la fiscalía, en vez de decir que excedieron con creces las 48 horas y no se trata de solicitar una libertad inmediata, no lo hace, sino que más bien lo imputa. Y el juez de control, en vez de advertir estas situaciones, que estamos en un proceso totalmente ilegítimo, también procede a privar de la libertad. Entonces estamos, por decirte, al merced de estos inescrupulosos, porque no hay instituciones que nos puedan respaldar, que nos puedan coadyuvar en hacer valer nuestros derechos. Yo justamente cuando salí del programa ayer recibí varias denuncias desde Venezuela, anónimas por supuesto, porque la gente no quiere represalias, donde señalaban que algunas personas las estaban amenazando con ser detenidas en Venezuela si sus familiares aquí en Miami no borraban desde sus teléfonos lo que ha sido la cobertura de las protestas. Quisiera que habláramos sobre este punto. Bueno, digo que son anónimas porque obviamente no me voy a atrever a compartir con ustedes el nombre de las personas, pero digamos, reconozco quiénes son personas
ya reconocidas, con buena reputación, es decir, que no creo que estén llamando para engañar, y están exponiendo esta situación. En este caso es un punto fundamental el que la gente se puede expresar a través de redes sociales. ¿Cómo este control de las redes sociales y de las ONG, como el caso de Foro Penal, Laboratorio de Paz, puede tener una incidencia en la aparente normalización de la situación en el país? Bueno, yo creo que es difícil normalizar el contexto de Venezuela ahorita, porque el venezolano, ya no podemos hablar siquiera de que hay dos polos opuestos. El venezolano se expresó mayoritariamente por una opción de querer un cambio en el país, de querer paz, de hacer ese cambio en democracia y a través del voto. Por eso mismo es que vemos ahora la imposición de coartarnos del uso de, por ejemplo, del X, de WhatsApp, de Signal, de varias plataformas que no podemos utilizar a menos de que utilicemos un VPN. Esa narrativa que se está imponiendo, vemos cómo ya se atreven a decir que el que diga que aquí hubo fraude o el que no acate la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, como si ellos ya supieran cuál es el resultado de esa decisión, puede incurrir en delito. Esa imposición de esa narrativa, por supuesto que la gente no va a querer dar pie a que le lleven preso, porque en Venezuela pasar preso, mira, lo que hace falta es imputarle cualquier delito, así no estén revestidos los hechos en ese delito, pero basta con eso. Las personas, para evitar ese mal rato, van a abstenerse de quizás publicar o ver cosas. Sin embargo, eso no va a cambiar en nada. Vemos cómo a ellos les incomoda mucho las redes sociales, cuando digo ellos al gobierno, las redes sociales, de que el venezolano, el ciudadano se exprese a través de ellas, porque ahí es donde nosotros podemos ver la verdad. Medios de comunicación como ustedes, que están fuera, que pueden transmitir información fidedigna, verdadera, pero en Venezuela sabemos que en nuestros canales de televisión, en nuestras emisoras de radio, casi nada es lo que se dice de lo que está pasando. Entonces, ellos creen que con esa imposición de esa narrativa, de esa posverdad, aquí Venezuela va a cambiar. Yo creo que Venezuela no está muy claro. Yo creo que ellos van a hacer todo lo posible porque Venezuela se abstenga, pero el boca a boca, usted se monta en un taxi, escucha, usted se mete en un ascensor, escucha, usted se mete en una cafetería, escucha todo lo que se dice en Venezuela, porque Venezuela está muy claro de lo que está pasando y lo que pasó en Venezuela. Sí, Joel, te comparto estos datos que me parecen interesantes para conocer tu posición. Están consignando ante la Corte Penal Internacional 68 nuevas incidencias de crímenes de lesa humanidad registrados tan solo en el estado Táchira. El presidente de Banamérica, Orlando Viera Blanco, informó que con esta suman ya 770 las incidencias presentadas ante la oficina del fiscal. Mi pregunta es, ¿crees que esta denuncia, esta documentación de los casos de violaciones a derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, ¿tienen algún tipo de importancia para el gobierno de Venezuela? Bueno, quizás para el gobierno no le dé la importancia que tiene, porque si no, no cometieran tanto este tipo de actos que hace rato. Sabemos que en el 2017 la Corte Penal Internacional, a través de su fiscal, dijo que había razones suficientes para pensar de que en Venezuela se pudieron haber cometido crímenes de lesa humanidad. Después vimos la solicitud del fiscal Karim Khan a la Sala de Cuestiones Preliminares para el inicio de la investigación. Vimos cómo el gobierno venezolano apeló a esa decisión. Vimos también la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares dándole la razón al fiscal Karim Khan, y el fiscal Karim Khan ya tiene luz verde para iniciar esa investigación que desde hace rato inició. Y el fiscal Karim Khan ya debe tener por lo menos uno o dos casos debidamente documentados y podrá presentar un caso cuando así lo estime conveniente. Ahora, estas incidencias que están presentando es lo que refuerza los antes dichos y antes averiguados, que estamos en presencia de un patrón sistemático, generalizado, ¿verdad?, que obedece a una política y que no estamos hablando de violaciones aisladas cometidas por un funcionario público determinado, sino que forma parte de una estructura más grande, y esto es precisamente lo que la Corte Penal Internacional necesita, porque para que sea de la competencia de esa Corte Penal Internacional es que esos crímenes se cometan bajo esa estructura de una conducta generalizada y sistemática. Por supuesto que esto aumenta la credibilidad que
que la Corte Penal puede tener sobre los hechos en Venezuela, pero al gobierno venezolano pareciera que eso no le importa porque no ha dado ni la menor mínima muestra de querer evitar o ya ponerle coto a esto. No lo ha hecho, más bien ha incrementado esta situación. Quisiera conocer tu opinión sobre los casos que quedan bajo la impunidad, es decir, personas que son víctimas de este tipo de agresiones, pero que cada día que pasa tienen más miedo de denunciar por temor a represalias. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de periodistas, como muchos han tenido que salir a otro país, otros han tenido que dejar de informar por este seguimiento que se le hace. Y en tu caso, pues te felicito que estés el día de hoy informando a la población venezolana y al resto del mundo sobre lo que ocurre en Venezuela. Pero lamentablemente esas cifras negras, como se le dice en la doctrina, no podrán ser nunca llevadas ante un proceso porque si no hay un modo de proceder, no hay una denuncia, no hay una información sobre ello, no se documenta, y si no se documenta no puede llegar a felicitarme. Pero mi llamado es que en Venezuela todos estamos bajo esta circunstancia de miedo, de temor. En mi caso yo soy abogado, en mi caso soy profesor universitario. Yo no me incluyo en los aspectos políticos del acontecer diario en cuanto a militancia, pero supuesto que todos somos, como lo decían los filósofos, somos animal político, tenemos una forma de ver las cosas, apoyamos de alguna manera alguna postura, ¿verdad? Y como por eso es que votamos, hacemos el sufragio. Ahora, hay personas que tienen miedo de expresarse porque con toda razón, porque en Venezuela tener la razón es peligroso. Sin embargo, yo, cuando tú me felicitas, yo digo, no, yo estoy cumpliendo con mi deber, porque es que yo soy profesor universitario, y cuando yo veo la cara de esos estudiantes, sobre todo de pregrado, no tanto los de posgrado, pero los de pregrado, que tienen una esperanza de estudiar Derecho en un país donde ellos ven la justicia como aquel valor alcanzable que necesita un país, yo no les puedo mentir en cuanto a que yo les enseño el deber ser, les hablo sobre el deber ser, les hablo sobre la belleza que tiene nuestra Constitución en cuanto a los derechos, derechos sociales, políticos, culturales, etcétera. Y yo, cuando estoy en mi vida profesional, cuando estoy fuera del aula, voy a actuar distinto a lo que yo predico en el aula. Entonces yo estoy haciendo más nada que una que diciendo lo que me enseñaron en la academia, diciendo lo que la Constitución establece. Porque si algo tiene que conocer el venezolano es la Constitución. Usted nunca podrá querer a lo que no conoce. Usted jamás podrá amar a lo que no quiere. Y usted nunca podrá defender lo que no ama. Entonces, yo conozco mi Constitución, la conozco del artículo 1 al 350, su enmienda, sus 14 disposiciones transitorias, su cuerpo orgánico, todo, y la parte dogmática, la conozco perfectamente y la enseño en la universidad, y por eso mi deber es llamar a defender la Constitución, y es lo que estoy haciendo yo en este momento. Lo que pasa es que yo pienso que la justicia y el respeto a los derechos humanos no tiene que ver con distinción política, es un derecho universal. Quisiera saber, Joel, si tienes alguna cifra de estudiantes universitarios, de esos que tú señalas, que en clase escuchan tus conocimientos y tu ideal de lo que significa la Constitución y la justicia. ¿Cuántos de ellos están en este momento detenidos, si se maneja esa cifra en concreto? Mira, hay estudiantes detenidos. Lo que pasa es que estamos en periodo vacacional ahorita en Venezuela. Las universidades están de vacaciones, pero sí sé de varios estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, de universidades también que tengo el honor de dar clases allí, de posgrado, están detenidos, ¿ok? Y debe haber de muchísimas universidades, pero que nos vamos a enterar ahorita en septiembre cuando nos incorporemos a clase. Me imagino que vamos a saber de cuántos estudiantes están detenidos, porque debe haber muchísimos, muchísimos. Claro. Joel, gracias por acompañarnos el día de hoy para presentarnos esta actualización sobre lo que está ocurriendo en Venezuela con respecto a las detenciones. Ya para finalizar, una última pregunta. Cuando se habla de que no es sostenible, por ejemplo, 2.000 nuevas personas detenidas en el país y se habla de 2 cárceles de máxima seguridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿En qué condiciones están esas personas que ingresaron a centros, a penales que ya de por sí estaban hacinados? Sí, bueno, las condiciones actuales son de hacinamiento. No sé en qué condiciones están construyendo esas cárceles,
Pero es triste, porque un Estado que necesita progresar, que necesita desarrollarse, en vez de crear cárceles, debería estar creando universidades, liceos, escuelas, y no cárceles. Y también tenemos que pensar que la persona que está sometida, entre comillas, a un proceso judicial, es un ser humano. Y como ser humano, tiene unos derechos inherentes a su condición humana. Son los derechos humanos, como tú bien lo decías. Los derechos humanos no tienen ideología política. Los derechos humanos están allí. No se inciden en uno ni en otro lado, sino que frente a quienes las violan. Un venezolano en este momento que va a una carceleta, yo desconozco cuáles son las condiciones, pero las condiciones existentes ya son paupérrimas. En Venezuela no hay condiciones de salubridad ni de alimentación, de nada, para mantener una persona detenida, que es una persona humana, que necesita un trato digno a pesar de que sea el delincuente más grande del mundo. La pena no es para venganza, la pena es para quizás resocializar a una persona que haya infringido algún delito. Sin embargo, estas personas que están detenidas en el contexto postelectoral sabemos que no son delincuentes. Bueno, mejor explicado imposible. Joel, gracias por estar con nosotros. Feliz día. Feliz día, hasta luego. Era Joel García, abogado venezolano, exponiendo pues la situación en el país con respecto a las detenciones desde las elecciones en Venezuela, desde el 29 de julio.